es un constructo y cuando yo estoy relacionado o estoy muy cerca del conocimiento, pues a su vez ese conocimiento nos va a aproximar a otros fenómenos. ¿Hacia dónde nos debe llevar el conocimiento? Pues uno, a que yo entienda mejor fenómenos, problemas, situaciones globales, además que yo pueda analizar situaciones o problemáticas individuales o sociales. Pero también es muy importante porque cuando yo estoy en esa ruta de construcción del conocimiento, él a su vez me va a permitir indagar y tratar de responder o parcial o muy aproximadamente preguntas como ¿por qué o para qué? El conocimiento per se, es decir, el conocimiento como tal, aplica como concepto cuando yo definitivamente le veo utilidad. Pero bueno, ¿cómo es que hemos llegado y cómo podemos paso a paso convertirnos y desarrollar este tipo de elementos? Pues resulta que lo hacemos a partir de aproximarnos a un fenómeno que se llama la verdad. Y lo estoy colocando entre comillas, este concepto de la verdad, porque esto es un elemento gigantesco, a veces muy difícil de definir. ¿Cómo podríamos encontrar la verdad? ¿Cuál puede ser parte de esa ruta? Uno, preguntando a la comunidad, claro, yo puedo ir a un área específica, puedo hablar con las personas, con la gente, podría preguntarles qué creen ellos que es cierto o de verdad respecto a algo, pero no necesariamente quiere decir que cuando una comunidad reconoce algo, necesariamente este concepto sea la verdad, podría ser, pero estamos ahí en cierta incertidumbre. La intuición podría utilizarse, muchas personas se fundamentan en su intuición para llegar a desarrollar muchas cosas, dentro de ello pensar qué podrían considerar como verdad o no. Las mujeres utilizan muchísimo el concepto de intuición. De hecho, tengo que contarles acá que frecuentemente nos cogen a los hombres en muchas mentiras, en muchas cosas falsas, porque las mujeres tienen esa capacidad de entender, ¿cierto? Ella desvió la mirada, se movió, me cambió la voz, pero ¿será que resulta de manera universal la intuición una ruta para llegar a la verdad como parte grande de ese concepto de conocimiento? ¿O será que la experiencia me puede brindar esa ruta? Podría ser, si yo llevo muchos años desarrollando algo, podría acercarme mucho mejor a este fenómeno. Sin embargo, como estamos dentro de un proceso de formación, es importante que entiendan que gran parte de lo que tenemos que hacer para encontrar algo debería ser a través de un proceso adecuado de recopilación de datos y de información. Esta es probablemente la forma en que yo puedo definir mejor la verdad. Imagínense que esto es un cubo gigantesco y en cada uno de sus lados o aristas yo encuentro una posición determinada que me puede decir que puede ser o no verdad, ¿cierto? Por ejemplo, pónganse en uno de los laditos blancos. Puede ser que desde ese punto de vista estamos dando nuestra opinión fundamentados en elementos religiosos, espirituales. Ahora vámonos para el bloquecito verde, para el lado verde, donde hay verdecitos. Puede ser que esta la opinión política, ¿cierto? ¿Será que esa es la verdad? Pero bueno, ahí hay una serie de elementos que pueden decir que desde ese punto de vista podría ser la verdad. ¿Y qué tal si nos posicionamos en otro color? ¿Qué tal si nos vamos para el amarillo? Y ahí está la ciencia. La ciencia también tiene una perspectiva. En conjunto, decir la verdad es complejo porque recuerden que esto tiene que ver es cuál es mi posición y mi visión del mundo para yo definir ese elemento. Por eso, en últimas, es muy complejo que alguien pueda decir la verdad. Vámonos entonces a este ejemplo. En la imagen, me imagino que están reconociendo que ahí aparece la uva, ¿sí? Y quiero hacer una pregunta respecto a la uva. En toda esta indagación, quiero llegar al conocimiento alrededor de esto. ¿Es verdad que comer uvas rejuvenece? Ah, bueno, podría ser, ¿cierto? O no podría ser. ¿Qué me lo dice? ¿Será que me oriento por la intuición? ¿Será que es a través de la experiencia? ¿Qué puedo hacer para ahondar un poco más en esto? Ok. Y aquí yo he utilizado esto en varias oportunidades que he tenido para compartir esta charla, porque quiero que me digan, y tengo la oportunidad en este momento pues, de compartirlo con personas que están por fuera de Colombia, que son las que pueden darme inclusive una mejor respuesta frente a esto. Porque voy a mostrarles dos imágenes y quisiera que pensaran si es o la imagen de la derecha o de la izquierda
la persona que tiene 60 años. Miremos los dos casos, este caso y este caso. Es muy probable que la mayoría de ustedes estén pensando en la imagen que tienen hacia su derecha, debido a que las facciones, las arrugas expresivas, algunas de las características fenotípicas globales que yo puedo visualizar, me orientan a que esa persona pueda tener 60 o inclusive un poco más de 60 años. Mientras que en la imagen de la izquierda encontramos una imagen de una persona que podría verse comparativamente mucho más joven. Pues resulta que en este caso, y bueno, lo voy a decir para el caso nuestro en Colombia, tenemos una imagen de, para nosotros, un personaje muy querido de manera general. Es un artista, se llama Amparo Grisales, y aquí le decimos fácilmente que Amparo Grisales puede tener cerca de 150 años porque han pasado muchos años y sigue siendo exactamente igual. Y muy probablemente en cada país también tengan ejemplos similares. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque esta actriz, esta persona, habla mucho sobre el papel que pueden tener las uvas dentro del papel de mantener la juventud. Entonces, ¿será que porque ella lo dice, es cierto, es verdad? ¿Qué hay detrás de todo esto? Nos debemos guiar por esos elementos. Surgen más interrogantes acá. Bueno, lo otro es que yo debería entender cómo estoy haciendo esa pregunta para ver cuál es la ruta que estoy tomando. Y yo, la verdad, el término verdad no debería utilizarlo dentro del ámbito que estamos tratando de llevar. Entonces yo cambiaría la pregunta. Por ejemplo, ya no utilizaría el concepto de verdad, sino que lo cambiaría por algo que se llama evidencia. Y la pregunta quedaría mejor así. ¿Qué evidencia existe respecto a que la uva retarda el envejecimiento? Bueno, aquí ya tenemos un cambio importante. Uno, porque ya el término de verdad lo estamos sacando de acá, porque sabemos que la verdad es compleja, de acuerdo a todos estos ángulos que se pueda decir. Lo otro es porque nosotros no podemos decir exactamente rejuvenecer, porque hasta donde hemos desarrollado algunos elementos, devolvernos mucho en el tiempo es bastante complejo. Hay unas cosas bien interesantes desde la física, desde el análisis, desde ecuaciones, que han permitido analizar ese proceso, pero solo apenas estamos incursionando en eso. Y aquí hablaríamos un poco más de retardar un proceso, ¿cierto? ¿Será que tenemos evidencia respecto a eso? Pero entonces, ¿qué es evidencia? ¿Por qué cambiamos ese término? Porque evidencia representa lo que yo puedo captar de forma más clara. La evidencia solo es un criterio de la verdad, hace parte de ese conjunto y me permite por lo menos acercarme, en este caso desde el campo académico, desde el ámbito de formación profesional, acercarme un poco más a ese tan anhelado conocimiento. Google obviamente representa un hito en este momento. Las consultas, ustedes saben que se están desarrollando de manera masiva. En este momento nosotros estamos logrando todos estos canales a partir de esta mediación tecnológica que nos permite la red. Y Google se transformó en una empresa gigantesca, ¿cierto? Donde absorbió muchísimos elementos. Entonces ellos tienen a YouTube, tienen una plataforma gigantesca Drive, tienen multiplicidad de aplicativos y nosotros estamos embebidos en todo ese proceso. Obviamente también tendrá que ver el proceso de evidencia que nos está mostrando lo que podríamos hacer a través de esta ruta. Pero resulta que también buscar información a través de la red tiene un sentido que de hecho en los últimos años se ha estudiado bastante y es el problema de algo que se llama la infoxicación. Y puede ser que algunos de ustedes ya lo han escuchado, cada vez crecen más términos alrededor de esto. Algunos lo llaman infodemia, de hecho es parte del fenómeno de la infoxicación. En otros países lo toman como infobesidad, imagínense la connotación que empieza a tener eso. Pero de manera global la infoxicación es un riesgo que tenemos cuando queremos de alguna forma acercarnos a la evidencia. ¿Por qué? Porque resulta que nos vamos a encontrar con demasiadas cosas. E infoxicación o intoxicación informática se refiere precisamente a que el exceso de información en cualquier área del conocimiento es exactamente igual a no tener. ¿Qué ha ocurrido con la infoxicación? Eso ha trascendido. Ya encontramos condiciones relacionadas con ese exceso de elementos tecnológicos informáticos. Una palabra que me encuentro yo y que me agrada compartírselas en este tipo de escenarios es nomofobia. Y no piensen que es fobia a los gnomos.
No, de hecho, nomofobia es una incapacidad que empiezan a percibir las personas de no poder llevar su vida sin tener su móvil, su celular a la mano, su teléfono, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Ah, se me quedó, yo me tengo que devolver, como sea. Es que estoy en mi trabajo, no importa, porque es que si a mí me preguntan el teléfono de alguien, yo no tengo ni idea. Ahora ese WhatsApp donde yo lo deje allá, o los correos donde yo no esté revisando eso, y yo llegue por la noche a mirar mi celular, casi que mi vida va a tener muchos tropiezos porque eso lo va a tener casi que a reventar. Muchas personas inclusive han tenido problemas laborales porque estando en su trabajo se van a conseguir de nuevo su celular. Es complejo, una situación bastante. En los niños se está viviendo una situación de que separarlos de la tecnología va a implicar rabietas, situaciones, estrés, ansiedad, que tenemos que evaluar. Y es parte de esta exposición masiva a la información. Cibercondria. Nos vamos a enfrentar mucho en el ámbito de salud, en el ámbito sanitario. ¿Por qué? Porque son los pacientes que se meten a la red y se convencen de que tienen un conocimiento muy bien establecido de una enfermedad que se encontraba en internet. Entonces meten 3 o 4 cosas, me duele la cabeza, siento que ya no estoy comiendo bien y la red le va a mostrar coincidencias que pueden ser y no ser, y puede salir por ahí una palabra que diga cáncer en algún lado. Y los pacientes van a tener un convencimiento de que pueden estar desarrollando ese tipo de cosas. De hecho, van a las consultas hablando de que claramente están convencidos que necesitan exámenes en este ámbito y se nos está volviendo un problema en el ámbito de salud. El síndrome de la llamada imaginaria le pasa al 95% de usuarios de telefonía móvil, donde sienten que les está vibrando o sonando el celular. Esto es una alucinación, es un elemento psicopatológico, ¿cierto? Porque yo estoy escuchando, estoy sintiendo cosas que no son y solo aparecieron con el ámbito tecnológico. Y el efecto Google muy preocupante, y es que a veces no queremos aprender ni conocer nada porque resulta que si todo está en la red, yo para qué tengo que aprenderme algo, ¿cierto? Dicen los niños, dicen los estudiantes, venga, pero si usted me pone a hacer un trabajo, yo ya sé que eso está ahí. Entonces simplemente yo voy y lo cojo, lo copio, copiar y pegar, lo entrego y ya todo está solucionado. ¿Estamos utilizando adecuadamente la tecnología? Bueno, esto es algo que quiero compartirles. Y miremos con el término que estamos tratando de hablar, con ese problema que surgió alrededor de la uva que yo les propuse. Cuando en el 2018 se hacían consultas alrededor de la uva, aparecían más de 76 millones de referencias solo relacionadas con ese término. Ya estábamos infoxicados, estamos hablando 2 años atrás. Si hacemos esa consulta, de hecho la hicimos para el 2019, ya nos encontramos 157 millones de referencias, ¿de dónde vamos? Ahora bien, me atreví a hacerla en este momento, 2020, y ya superemos las 220 millones de referencias. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cierto? ¿Qué está pasando con la información? ¿Estamos empezando a entender la dinámica de lo que está ocurriendo? ¿O por el contrario vamos a dejarnos arrastrar por este fenómeno de infoxicación? La ciencia obviamente no es aparte de todo lo que está ocurriendo. Y quiero que miremos una perspectiva que hizo específicamente el grupo de Nature, mirando qué está pasando con las publicaciones. Ojo que es una visión que ellos hicieron aparte, no necesariamente representa el fenómeno real. Miremos. En el 2000 se estaban produciendo ya publicaciones en revistas de muy buena puntuación y visibilidad en el mundo, más o menos 30 por hora. Esto era una cosa ya casi que inmanejable. De hecho, que yo revise un capítulo, perdón, una publicación muy juicioso, 1 o 2 al día, ya es mucha información que están manejando. Imagínense tener que 30 por hora, se vuelve muy complejo. Cuando llegamos al 2016 estábamos ya en 2 por minuto, 7 por minuto en las mejores estimaciones de este momento, y eso nos está dando más de 10.000 publicaciones al día. Se está volviendo muy difícil hacer este proceso, por lo que obviamente también tendríamos que hablar de un ámbito que es la infoxicación en el campo de ciencia. Y quiero hacer esta introducción porque tiene que ver la gestión de la información en cómo yo puedo navegar en este mar de información para darle utilidad y para poder construir adecuadamente el tan anhelado conocimiento.
Bueno, entonces yo me meto a la red, me encuentro con esas miles y millones de sitios y me encuentro con este que dice Sana que Sana, Latino Health Magazine. ¿Y será que aquí puedo mirar lo que yo necesito sobre la uva? Bueno, es dudoso. Miremos otras. Bueno, hay otras, Natursan. Uvas buenas para la visión. Es el tema que yo requiero. Es el idioma que yo necesito. Y si me voy para una publicación científica muy interesante, la encuentro en formato impreso y en formato digital. Ah, bueno, podría ser. Pues resulta que esto está hecho es para un público diferente al público académico. ¿Será que entonces esta es mi ruta? ¿O qué tal si mejor miramos información de la uva en una universidad? Puede ser, las universidades generan conocimiento, investigan, todo el tiempo están en este proceso. Entonces miremos la uva. La uva es la Universidad de Valladolid. ¿Realmente qué ocurrió acá? No podemos buscar información de la uva en esta universidad porque esto es una coincidencia de un término con una universidad. Porque sea la Universidad de Valladolid, Valladolid o uva, no significa que tenga este tipo de información que necesitemos. Entonces, ¿estamos consultando como el público general o definitivamente estamos consultando como profesionales, como personas que se están formando para terminar luego asumiendo un papel más técnico, más científico? Pues yo necesito que ustedes se posicionen en este momento en el lado de la derecha, ¿cierto? Y dejen de hacer procesos que tengan que ver más que van dirigidos al resto de la comunidad, aunque luego vamos a tener el papel de educar además a la comunidad en este tipo de ambientes. ¿Y cuál es la ruta entonces? Bueno, pues la ruta puede ser que consultemos de una manera más ordenada, ¿cierto? Y aquí hay una actividad rápida que quiero proponerles, y es que como estamos pasando por esta condición de COVID-19, aparece esta duda. Queremos determinar el impacto en la salud mental de los fallecimientos domiciliarios asociados a COVID-19 en países europeos. Venga, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Por dónde empezaremos? ¿Por dónde puedo iniciar a definir esto? Necesito determinar qué ha ocurrido en la salud mental en países europeos cuando se están dando cuenta que están muriendo tantas personas, sobre todo a nivel domiciliario. Ok, les voy a mostrar que a veces lo que hacemos es literalmente esto, puede ser que inclusive muchos de ustedes ya lo hayan pensado, y lo que hacen es colocar la frase impacto de muertes domiciliarias en la salud mental en países europeos. Ah, 561,000 resultados. Venga, ¿será que tener uno o más de 500,000? ¿Cómo estoy? De hecho, donde me meta acá encontraré algo. Bueno, no. ¿Qué tal si lo hacemos de otra manera? ¿Qué tal si colocamos mejor COVID-19 y salud mental? No coloquemos la frase. Vea que aquí había colocado una frase completa. ¿Qué tal si colocamos acá simplemente COVID-19 y salud mental? Pues les cuento que nos vamos a encontrar más de 128 millones de referencias. Es peor la situación. ¿Y qué vamos a hacer? Realmente, ¿por dónde es que debemos hacer este proceso? Entonces aparecen métodos que ya se han indagado muy bien en este campo y tienen que ver con la sistematización del proceso. Y desde lo que quiero hablarles en este resto de tiempo que vamos a tener acá. Una de las estrategias más utilizadas en el campo de la evidencia se llama la estrategia PICO. Probablemente la han escuchado. Vamos a ver cuál es el principal papel y qué aplicaciones directas puede tener que nos oriente frente a estos aspectos. La estrategia PICO me va a ayudar a encontrar evidencia. Sacamos el elemento o el término verdad y ahorita vamos a hablar un poco de la evidencia. Ya no vamos a utilizar ese concepto de verdad. Debemos aterrizarlo un poco mejor. Además, esta estrategia nos permite hacer un abordaje más ordenado de problemas y nos propone 4 componentes globales. Esos componentes son el acrónimo. Cada una de esas letras va a tener un elemento importante acá. Y yo lo que hago es que usualmente no me le tiro de una vez al buscador, sino que yo en una hojita, ¿cierto? Voy haciendo esto en un papel en blanco, copio esto, PIC o PICO, y coloco en la P. Bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito en este momento ser un poco más ordenado. ¿La P a qué se refiere? La P se refiere a problema, participantes, personas, patología, población. A eso se refiere. Es el primer punto donde yo me puedo ubicar.
personas, pacientes, patología, población, problema. Cualquiera de esas cosas me sirve ahí. La I me habla de la intervención, la indicación o lo que yo quisiera evaluar como elemento central que pueda cambiar algo. Lo vamos a ver ya en un ejemplo. La C me habla de qué otra opción tengo aparte de esa intervención. Viene de comparador. Y la O de outcome significa cuál será el resultado. Para habla hispana, de hecho, esta estrategia la traducen como PICOR. P-I-C-O y la R, que es de resultado, outcome. ¿Qué quisiera yo obtener al final de este proceso? Hagamos entonces el primer elemento para que vean la aplicabilidad que tiene esta estrategia. Porque resulta que con esta estrategia yo construyo una pregunta que me va a permitir gestionar mejor mi búsqueda de información bibliográfica y además me optimiza porque me da las definiciones que son, me da los términos que son, enfoca en el propósito. Ya todo lo que existe en la red desde el ámbito técnico, académico, tiene que ver con estas cosas que vamos a hacer. Entonces, optimiza, hace que los filtros sean más adecuados, por lo que me voy a evitar el elemento que se denomina búsquedas incorrectas o innecesarias. Universalmente, nos encontramos quejas de las personas con el dolor. Dolor. Bueno, en este caso tenemos un dolor en una zona específica del organismo, en la zona dorsal. Ok, tenemos este problema. Muy bien, yo quisiera indagar y quisiera investigar. De hecho, quisiera abrir hasta una línea de investigación en este campo, pero primero necesito entender mejor el fenómeno. ¿Qué tal si lo hacemos a través de la estrategia PICO para tratar de orientarme mejor en este proceso? Listo, entonces, ¿qué? Paciente con dolor lumbar. No se les olvide aquí, P es de paciente, problema, patología. Paciente con dolor lumbar. Una persona con dolor lumbar. La P. La I, bueno, ¿qué podría yo hacer frente a eso? Acetaminofén. Aquí en Colombia, la denominación para estas sustancias es acetaminofén. En otros países puede que encuentren la denominación de paracetamol, la común internacional. Bueno, ¿será que hay que hacer esa intervención con acetaminofén? O por el contrario, ¿será que puede hacerse mejor intervención con naproxeno, con un antiinflamatorio no esteroideo? ¿Será mejor uno atípico? ¿Será mejor uno típico? ¿Cierto? Ya estamos ahí. ¿Y qué es lo que yo quiero obtener con esta comparación, con esta evaluación? Ah, no, pues lo que yo tengo que mirar es que controle el cuadro doloroso. Eso es lo que yo quiero hacer. Ya tengo los 4 elementos, esto lo puedo hacer muy rápido y con esto puedo obtener una pregunta que me permite orientar mejor esa búsqueda. Vea como que me queda la pregunta. ¿En dolor lumbar es superior el acetaminofén o es superior el naproxeno? Y estoy colocando algunos términos importantes porque me van a orientar. Esto yo lo debo transformar en otro elemento porque apenas estoy organizando mis ideas. Entonces, elemento inicial, organizar, pensar adecuadamente, proponer una mejor pregunta antes que tirármele directamente a la red. Eso nos va a limitar el fenómeno de infoxicación porque aparecen unos elementos que se han denominado descriptores o palabras clave. Porque es que la información yo tengo que orientarla mejor. ¿Qué puedo utilizar para orientar esa información? Los descriptores. ¿Cómo se llaman también los descriptores? Se llaman palabras clave. Los descriptores pueden ser los que yo me imagino que son, que muchas veces nos equivocamos, y los que realmente se encuentran de forma técnica en la red. ¿Dónde se encuentran esos descriptores que se denominan controlados? Se encuentran en tesauros, que son, por así decirlo, grandes colecciones de términos que pueden utilizarse para búsquedas especializadas y orientadas. Tesauro, hay un tesauro que se llama el tesauro de la UNESCO. Se utiliza mucho para orientar búsquedas en el campo de las ciencias como la sociología, como la antropología, se utiliza mucho en ese ámbito, inclusive desde el ámbito de legislación. Mientras que el DEX, que son descriptores de ciencias de la salud, vamos a encontrar en español y en inglés, y en el MESH los vamos a encontrar básicamente en inglés. Aquí es donde encontramos los descriptores o palabras clave controladas, es decir, las que ya tienen una definición y nos enrutan. Porque por otro lado pueden ser palabras textuales, solo que en este caso serán
descriptores de tipo no controlado. ¿Cómo podemos armar mejor esta estructura? Pues lo primero es que yo tengo que contar con estos sitios específicos. Voy a mostrarles en este momento que cuando yo ingreso a la red puedo encontrarme con el DEX. Simplemente yo coloco descriptores en ciencias de la salud y me encuentro con esta página, y en el mesh, que en este caso son los descriptores en inglés. Perfecto. Entonces, yo quisiera hacer aquí un ejercicio y voy a hacer la consulta al DEX. Y voy a colocarle aquí. Yo me imagino que puede ser dolor en el cuerpo. Y le digo consultar. Y me dice, qué pena con usted, pero es que dolor en el cuerpo no es un término, no es un descriptor. Probablemente el dolor en el cuerpo sea un descriptor, pero no es controlado, es el que yo me imagino. Lo que debemos hacer realmente es tratar de construir un elemento importante. Y quiero que miremos acá que aparece una publicación donde la parte inicial que viene, el resumen junto con el abstract que se presenta usualmente en inglés, siempre se acompaña de esos descriptores o las keywords, o en español o en inglés. ¿De dónde salen esos términos? Pues tienen que salir de este sitio, de un sitio mejor ordenado, un sitio muy importante para el trabajo respecto a la búsqueda de información. El descriptor no controlado, es decir, el que yo me imagino puede ser este. Fíjense acá. Yo puedo decir dolor en la parte de atrás o dolor atrás. Otro no controlado, pastas para el dolor o la píldora para el dolor. Y otro puede ser terapia. Cuando los buscamos en este tipo de sitios especializados, nos encontramos que en español se dice este término que yo necesito, dolor en región lumbar. Así aparece. Pastillas, pastas, sustancias para el dolor, aparecería como analgésicos. Terapia, bueno, aparecería como tratamiento farmacológico. ¿Y por qué tomarnos la molestia de llegar a este punto de hacer esta evaluación más precisa? Porque no necesitamos que nos salgan 500 millones de referencias. Necesitamos que nos salgan menos referencias que nos permitan guiar de forma más adecuada nuestra búsqueda. Yo podría colocar simplemente en el navegador tratamiento del dolor lumbar. Sí, claro. ¿Cuántas referencias nos encontramos? ¿Cuántas formas de abarcar eso? Más de 9 millones de referencias. Es posible que podamos abarcarlas todas. ¿Y qué tal si lo que hacemos mejor es organizar los términos? Y eso lo vamos a lograr además con algo que se llaman los delimitadores u operadores, que nos van a permitir todavía generar un mejor filtro en esta parte. Esos son básicamente, y los que quisiera compartirles acá para que tengan presentes son AND, OR y NOT. AND me une la búsqueda. Aquí tengo un descriptor o palabra clave, AND el otro, y eso me va a unir esa búsqueda. El OR me la amplía, me la vuelve más grande. Término 1, descriptor 1, palabra 1, OR la siguiente. Me la va a ampliar. El NOT me excluye, me busca lo primero, me excluiría lo segundo. Miremoslo mejor a través del siguiente ejemplo. Combinaciones posibles que yo podría obtener son varias, yo tendré que explorar cuáles son las que yo requiero para el enfoque de la investigación precisa que yo estoy arrancando a hacer. Y por ejemplo, yo ya aquí tengo descriptores controlados y quiero unirlos y aparece esta combinación, vean. Dolor lumbar, AND, que es el operador, descriptor 2, tratamiento farmacológico, operador NOT, fisioterapia. ¿Qué es lo que le estoy diciendo literalmente al proceso de búsqueda? Le estoy diciendo, por favor, me va a filtrar y va a utilizar el descriptor dolor lumbar y solo me va a mostrar la información siempre y cuando tenga descripción del tratamiento farmacológico. Por lo que si se encuentra algo que hable de fisioterapia, me lo saque del proceso, porque necesito concentrarme en esta información para poder responder qué es lo que podría yo hacer luego en la vida real frente a este proceso. Y de hecho, cuando yo utilizo la combinación dolor lumbar, AND, tratamiento farmacológico, NOT, fisioterapia, lo que me encuentro ya son 16.800 resultados. Bueno, es mucho más decente. Voy a volver acá
que más de 9,5 millones de resultados. Aunque tengo que decirles que en este punto también tener 16,000 resultados es de difícil manejo. Por lo que además vamos a ir a otro nivel, entendiendo que aunque Google es una puerta interesante para hacer esto, ya nosotros tenemos que definir mejor algo que son las fuentes confiables. ¿Qué hemos hecho hasta este momento? Definimos términos, logramos forma de unirlos de manera más lógica y luego vamos a navegar en la infoxicación buscando algo que se llaman fuentes confiables, que es donde yo voy a llevar mis combinaciones para que esto todavía fluya mejor. Pasemos entonces a hablar de las fuentes confiables. Las fuentes confiables de información en el ámbito académico básicamente están constituidas por 3. Las bases de datos, los directorios y los repositorios. Yo voy a llevar a estos sitios especializados mis combinaciones de términos que ya las he definido. Hice un ejercicio en una hojita, me paré en un Word y hice todo eso y ya estoy pensando, pero no me lo voy a tirar a la red de una vez, no me lo voy a tirar a Google. Voy a tratar de hacer algo de un paso superior para que me permita todavía avanzar más. Vean que hay unos círculos que están más llenos que otros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos son confiables, solo que yo arrancaría por el nivel superior una base de datos. Si no me encuentro ahí nada, pasaría a un directorio. Y si no me encuentro ahí nada, pasaría a un repositorio. Es muy difícil que en el camino no se encuentren con absolutamente nada. Es supremamente complejo. Puede haber una posibilidad, pero lo que ocurre en la vida real es que las bases de datos nos van a dar esa oportunidad, si no pasamos al siguiente nivel y así sucesivamente. Ejemplos de bases de datos, hay muchas. Aquí les estoy mostrando solamente unas iniciativas que se utilizan muy frecuentemente. Medline, que le pertenece a la Biblioteca Norteamericana, a la cual accedemos todos los días. Es una cosa gigantesca. Para poder ir a mirar dentro de ella necesitamos un buscador específico para Medline. Ese buscador que lo diseñó la NCBI, que es el Centro de Bioinformática y Biotecnología Norteamericana, se llama PubMed. Bueno, lo hemos denominado también PubMed. Ojo, PubMed no es una base de datos, no es un sitio donde hay información. PubMed es el buscador que nos lleva a esta base de datos, en este caso Medline. EBSCO es otra. Directorios, ahorita les voy a compartir este que se llama DOAJ, directorio de revistas de acceso abierto. Y los repositorios son lo que hacen, por ejemplo, las universidades, las instituciones donde albergan información, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, para el caso de la Universidad de Manizales en Colombia, nosotros tenemos un centro de recursos de información digital e impresa que se llama la biblioteca, el CRIDUM, dentro de la universidad. Yo podría hacer esta ruta y es muy difícil que no me encuentre con algo si yo ya empecé a hacer bien el proceso. Bueno, aquí tenemos el caso de la página de la institución. Todas las instituciones normalmente hacen una página y a la vez hacen un sitio donde las personas pueden tener contacto con su repositorio y el repositorio lo puede conectar a su vez con bases de datos, con directorios y con otros recursos. ¿Cuál es la diferencia entre estas fuentes confiables? Es importante tener acá presente que tanto bases de datos, directorios y repositorios indizan o lo que hacen es que cogen información, en este caso fundamentalmente revistas, pero también podrían albergar libros u otro tipo de publicaciones. Aquí nos vamos a centrar mucho en las revistas. Y esas revistas, para poder acceder a estas bases de datos que tienen connotación internacional, deben tener un contenido científico relevante, que sea evaluado por pares, que tenga un grupo editorial dentro de la conformación administrativa de esa revista bien organizado, pero que además sean puntuales cada vez que vayan a salir. En este caso, si se cumplen esos requerimientos, esta base de datos ingresa a esa revista y luego nosotros tendremos que ir a la base de datos a buscar qué nos podemos encontrar en estas distintas publicaciones. Las bases de datos internacionales normalmente tienden a tener un idioma de referencia, ese idioma es inglés, y podemos encontrar que desde bases de datos que son 100% en inglés hasta
90, 85, y luego reparten ese porcentaje restante en otros idiomas. Pero hay que tener en cuenta que las bases de datos más grandes van a tener más predominancia de inglés. Algunos autores dicen que eso se llama un sesgo de idioma, porque está descartando otras áreas, pero reconocemos en este momento que el inglés es el idioma en que se está escribiendo la ciencia, la parte académica. Los directorios son parecidos a las bases de datos, sin embargo tienen normalmente económicamente menos poder que una base de datos, que es un conglomerado más grande, pero funcionan similar. Los directorios pueden ser auspiciados por instituciones académicas como universidades o pueden recibir apoyo gubernamental. Y lo que hacen también es ingresar revistas. También es muy interesante lo que hacen. Mientras que las bases de datos tienen una muy fuerte presencia internacional, los directorios tienen presencia básicamente regional. Los repositorios tienden a ser institucionales, ya les había dicho, son sistemas de información que tienen las universidades para tratar de albergar mejor la información. Miremos ejemplos de bases de datos. Aquí quiero ir directamente al navegador porque nos vamos a encontrar con algunos ejemplos. Un ejemplo es la WOS, la Web of Science. Podría decirles que en este momento, si yo deseara hacer una búsqueda de un nivel alto, debería tratar de iniciar por acá. Tiene muchas ventajas. Desventajas. Normalmente para yo ingresar a Web of Science no lo puedo hacer en una figura particular, es decir, yo voy directamente y voy a entrar a ver qué hay ahí de información, sino que me van a pedir o una licencia individual, que es muy costosa, o una licencia colectiva, que es lo que hacen las universidades. Entonces pagan el acceso a este tipo de bases de datos y a través de la universidad, a través de la biblioteca, uno obtiene un código que le permite ingresar acá. La WOS, Web of Science. Aquí, por ejemplo, nos encontramos publicaciones como Nature. Se encuentra acá. Ellos albergan ese tipo de publicaciones. Nature es, lejos en el mundo, la publicación más dentro del ranking. Ahorita miraremos también cómo podríamos evaluar ese ranking. Pero Medline nos da una oportunidad interesante porque no solamente yo puedo acceder a través de una institución, sino que yo también lo puedo hacer de forma libre. La forma de acceder, abrimos el navegador y vamos a colocar en CBI PubMed. No me estoy metiendo a Medline, estoy metiéndome al navegador especializado o metabuscador que me va a llevar a Medline. Vea que la información biotecnológica norteamericana tiene muchos elementos interesantes. Y yo lo que hago aquí literalmente es empezar a meter mis términos, mis palabras, mis elementos de búsqueda. Voy a colocar así, Pain and Treatment. Aquí lo debo hacer en inglés y me está diciendo, bueno, esto que usted me está colocando tiene más de 560,000 resultados. Yo tengo muchos acá. Bueno, tendré que hacerle un filtro. Además, porque aquí tengo la posibilidad de moverme por los años en esta nueva interfaz que me da PubMed. Entonces yo decir, no, la verdad es que a mí me interesa mirar. Vea que eso tiene 1842, qué interesante. Voy a cerrar la búsqueda a los últimos 20 años. Me interesa mirar eso. Ah, bueno, 408,000. Claro, es que fíjense que aquí en el gráfico es donde está el pico de la producción. Vamos a suponer que me interesa eso. Pero me interesa sobre todo mirar lo que sea de texto abierto, ¿cierto? Y ya me dice, ah, bueno, el texto abierto ya son menos, igual son muchos. Y voy a suponer que esto que me interesa, estas primeras son las que me interesan para ir armando lo que yo necesito. Voy a abrirlo acá, abro una pestaña nueva para que no se me pierda esta información. Y vea que me encontré algo, vea que estábamos hablando inclusive de este dolor, qué interesante, además me salió del 2012, me puede servir. Claro, qué bueno. Hay una estrategia que ustedes pueden utilizar acá en PubMed y es que ustedes acá además pueden utilizar esto que se llama la búsqueda avanzada y es que ustedes si lo abren van a tener la oportunidad de obtener acá combinaciones, ¿cierto? Que ustedes ya previamente la metieron, por ejemplo, yo ya hice esta búsqueda y vea que me está diciendo aquí
todo lo que yo estoy tratando de hacer y me va mostrando estas posibilidades. Eso lo puedo hacer, por ejemplo, a través de esa ruta avanzada, pero también lo puedo hacer directamente aquí en esta barra. Listo, voy a suponer que esto me sirve para lo que estoy tratando de hacer en mi investigación. Esta es entonces una forma general de navegar a través de PubMed. Listo. Vamos a suponer que esta también me va a servir. Aquí lo abrí. Ah, sí, fuera de eso es de la PMC, la PMC, que además tengo acceso completo. Listo, me puedo descargar el PDF, todo lo que necesite. Y ya tengo entonces dos cosas que me podrían servir. Y llegué acá a través de esta ruta, pero además ingresé esta información. Perfecto. Vamos a mirar otra. Esta tiene también un formato abierto y es Science Direct. Espectacular. Está un poco más equilibrada frente a la parte económica. Aquí una parte la cobran, pero otra parte también es abierta. Voy a meter ahí términos como, por ejemplo, vean, dolor, opioides y tratamiento. Aquí podría ya meter en español y vea lo que me sale. Dice, con esos términos ya tiene 1678. Voy a decir que me filtre los últimos años. Y en los últimos años tengo ya 270, mucho mejor que encontrarme millones, ¿cierto? Y bueno, me sirve por ejemplo. Voy a abrirlo acá en un formato diferente. Y me sirve. Riesgo de adicción a analgésicos. Perfecto. Me parece que casa de manera importante en mi tema que tiene que ver con analgésicos. Esto, Science Direct. Muy buena estrategia. También debo tratar de hacer las combinaciones. Si nos acercamos un poco más al panorama latinoamericano, nos encontramos la iniciativa denominada Cielo. Y cada país tiene a su vez una presentación en esta base de datos. Cielo. Aquí voy a abrir la Cielo Colombia, la base de datos de Cielo Colombia. Y esperemos que la red no se me vaya a caer en este momento. Pero para cada país vamos a tener Cielo. Entonces hay Cielo Colombia, Perú, Cielo Venezuela. Los que empezaron con esta iniciativa fue Brasil. Pero como es una representación latino, bueno, realmente es iberoamericana. Nos encontramos además con Cielo España. Argentina también tiene, Chile. Aquí yo lo que puedo hacer es que puedo explorar por materia, a ver qué me encuentro en el ámbito del listado por materia de lo que hay ahí en esta base de datos y dice, las materias acá son ciencias agrícolas, biológicas de la salud, exactas. Ah, bueno, no es que a mí me interesan, son las ciencias de la salud. Ah, bueno, estas son las que tenemos para Cielo Colombia. Estos títulos que serían el nombre de las revistas, si a mí me interesa algún campo, es que es el campo del dolor. Ah, Revista Colombiana de Anestesiología. Y en su interfaz básica también yo puedo meter información tal cual con la misma estrategia. Los descriptores, los operadores y los descriptores. Bueno, parece ser que esta base de datos está bastante transitada en este momento. De eso nos habla de que están las personas muy activas con esto. Vamos a esperar un momento. Bueno, aquí nos abrió. ¿Listo? Y lo que hago yo es que aquí donde dice introduzca una o más palabras, pues obviamente yo aquí voy a meter los elementos como, voy a meter dolor, para decirle que me busque, y bajo este criterio, pues van a salir todos los elementos que aparecen dentro de esta base de datos donde ubique una revista específica que me interesa. Listo, y aquí me dice, bueno, 148 elementos donde aparece solo la parte de dolor y yo ya tendré que buscar cuál es el que me sirve para utilizar. Perfecto. Miremos otra iniciativa, una iniciativa que es supremamente útil, se llama Lilacs. Lilacs, que le pertenece a la Biblioteca Virtual en Salud, una iniciativa de la OPS, y hay casi 500.000 textos completos. Dolor y opioides. Vamos a suponer que tengo este criterio de búsqueda y me va a dar acceso. En este caso se encontró 551 resultados solamente con eso, y voy a suponer que este que hay aquí es el que me sirve. Le voy a decir así que me lo abra. Ok, qué interesante. Entonces me encontré con esto, me va a permitir ver el resumen en español, el abstract.
pero además me va a permitir el acceso al texto completo, porque puede ser que yo requiera además toda esta información. Biblioteca Virtual de Salud, LILACS. LILACS, no se les olvide. Una estrategia que tiene una presencia muy latinoamericana, pero también tiene esa connotación internacional para el proceso de búsqueda. 98% totalmente abierta, muy limitado lo que no esté realmente ahí abierto. Esto para el caso de las bases de datos. ¿Listo? Los directorios también son bases de datos, tienen una fuerte presencia más regional, y aquí vamos a mirar esto, el DOAJ, Directorio de Revistas de Acceso Abierto. Vamos a meternos de nuevo en el navegador y lo que hacemos aquí simplemente es colocar DOAJ y nos va a aparecer doaj.org. Y aquí nos dice que vamos a tener disponibles más de 14.000 revistas, el mismo proceso. Meto aquí mi combinación de términos y le voy a decir que me lo busque. Ah, bueno, aquí me encontré de entrada 10 que me pueden servir. Vea que ya me encuentro de pronto con una información un poco más decantada. Recuerden, arrancamos. Perdón, aquí nos encontramos con 94 búsquedas realmente que coincidieron. Arrancamos en base de datos, ya vamos en directorios, DOAJ. No se les olvide, muy importante, un recurso muy interesante abierto para buscar en más de 14.500 revistas. Listo. Un recurso también muy importante. Otro, Latindex. Miremos, una presencia muy fuerte latinoamericana. Latindex. Aquí está. Directorio. No lo confundan con una base de datos. Normalmente esto tiene Open Access, acceso abierto a la información, que es como está tratando de organizarse realmente el conocimiento en este momento. Bueno, vamos a esperar a que nos abra. Aquí sí es un poquito de situación de la conectividad. Aquí aparece el Latindex. Vean, más de 28.000 revistas. Excelente. Es un directorio. Aprovechen, por favor, que esta es otra forma también de encontrar información. Y además tenemos la oportunidad de tener esto, que se llama el ROAT. También es muy parecido a los que acabamos de ver, tipo DOAJ o tipo Latindex. Pero tiene una representación muy importante y sobre todo vamos a encontrar elementos relacionados desde la parte de medicina, por ejemplo, y también relacionado con áreas como la sociología, que a veces nos interesa buscar este tipo de temas. Y por último les voy a contar que los repositorios, aunque son institucionales, hay algunos en la red. Inbiomed es un repositorio que está relacionado con México. De hecho es apoyado por múltiples instituciones, pero está alojado en México y pertenece realmente a la clasificación de repositorios. Listo, bueno, ¿y yo ya qué voy a hacer con todo esto? Pues ustedes ya tienen una lista de posibilidades de búsqueda, o bases de datos, o directorios, o repositorios, que me han permitido a través de la información que busqué construir esto. Vean. Estoy tratando de construir mi artículo, mi trabajo, mi investigación, y tiene que ver con gestión de la información y del conocimiento. Todo esto es la parte introductoria, estoy arrancando a hacerlo. Yo lo que hice fue buscar esta información. Listo. La coloqué. Si ustedes notan, uno de los problemas a los que nos podemos enfrentar es que por ningún lado están viendo citas. Citas no hay por ningún lado, pero además tampoco hay referencias. ¿Yo podría entregar algo así? En el ámbito académico, no. Porque de entrada estaríamos hablando de un fenómeno que se llama, que se denomina el plagio. El plagio. Venga, ¿y será que se dan cuenta que yo me plagié esto? Claro que sí. Vamos a analizar algunos elementos porque quiero que ya toquemos, ya esta es la última parte, y quiero que vean que hay unas aplicaciones muy prácticas dentro de este ámbito, y es que cuando yo gestiono la información tengo que acoplarlo a algo que se llama la gestión bibliográfica. En la primera parte hablamos de estrategias para definir mis términos de búsqueda. En la segunda parte, mis términos de búsqueda los llevo a fuentes confiables, bases de datos, directorios o repositorios. Empiezo a construir lo que necesito construir, pero lo acompaño además de una gestión bibliográfica.
¿Por qué? Porque resulta que si yo hago esto a mano, si yo empiezo a construir mis citas y mis referencias a mano, me voy a gastar un tiempo grandísimo. En diferentes series dicen que fácilmente de todo el tiempo que yo dediqué a un trabajo de este tipo, el 40% pudo ser solamente destinado a que yo hiciera esta parte de la gestión bibliográfica. Entonces, ¿cómo puedo optimizar este fenómeno? ¿Cómo trato de no ahogarme en esa cantidad de información y darle una mejor utilidad? Pues tenemos herramientas desde la parte tecnológica y se le han denominado precisamente gestores bibliográficos. Plagio. Cuando yo utilizo algo y la base es que no le di citas ni referencias. A eso se refiere el plagio. El plagio directo. Yo sé que lo que estoy haciendo es que copié y pegué y mi trabajo se fue así. El plagio parafraseado, bueno, no es que va a cambiar algunas cosas, pero ni cito, ni referencio, y se va así porque es que yo soy experto en cambiar, en dar sinónimos. Es plagio. El plagio accidental, estaba haciendo mi trabajo, por no manejar bien el tiempo cogí y me llevé un párrafo a un sitio y se me olvidó colocar la cita, la referencia. Bueno, ¿será que sí pasó eso? Igual es un plagio. También hay otro elemento que se llama el autoplagio y esto es un término que dice uno, venga, ¿cómo es posible que yo me autorrobe? Prepárate, Juan Manuel, voy a autorrobarte tu idea. Esto es como una cosa ahí extraña. Pasa en las publicaciones, pasa en los trabajos de investigación. Porque resulta que en el autoplagio es que yo cojo una investigación propia que hice y me la lleve a un nuevo sitio diciendo que es que esto lo acabo de hacer. Lo presento como algo nuevo, original. ¿Qué hay dentro de esto? La reutilización. No es que yo ya tengo este trabajo, voy a reutilizar la mitad y me lo traigo aquí como si yo ya hubiera hecho algo totalmente nuevo, sabiendo que yo me tendría que autorreferenciar. Debe ocurrir, porque yo ya lo hice. Modalidades, trabajo salami, son los trabajos que se hace un trabajo grande, pero yo descubro que le puedo sacar algún provecho, entonces le saco un pedacito. Y a este pedacito lo voy a llamar la prevalencia de. Listo. A este otro pedacito, factores asociados a otro trabajo. La forma de llegar a una predicción de, y saqué 5 trabajos de uno grande, sabiendo que al final era solamente una la iniciativa que yo había hecho como trabajo. Y el objetivo aquí es que muchas personas se lucran porque cada vez que presentan estas iniciativas, eso le genera dinero, económicamente tiene representación. Coger algo que hice, traducirlo y mandarlo a otra revista a ver qué van a hacer con eso, también se llama autoplagio, porque no es nuevo, es simplemente que lo estoy presentando en otro idioma. Entonces hay que tener esto bastante presente. ¿Cómo puedo entonces yo empezar a mirar qué tanto plagio estoy cometiendo? Pues hay algo que llaman las evaluaciones de coincidencia, que deberían hacerse desde este nivel, desde la búsqueda inicial de información, y no hay un consenso de qué tanto puede ser la coincidencia de mi trabajo. Por ejemplo, en algunas instituciones, ya llegar al 20% se considera que el nivel de coincidencia es muy alto. Algunas pueden decir que hasta el 30, algunas que hasta el 40. Eso puede variar dentro de las políticas de cada institución y de cada revista en evaluar qué es lo que está ocurriendo dentro de las producciones académicas que están tratando de llevarse a cabo. Les voy a compartir acá esta, que es una herramienta muy básica, que lo que voy a hacer es que cada vez que voy a estar escribiendo algo lo puedo llevar acá y ella me va a decir qué tanto de lo que yo estoy haciendo realmente corresponde a una coincidencia, un plagio, qué tanto es único de lo que yo estoy haciendo. Vamos a ir a esa página, aquí la tengo ya abierta, es esta, listo, esta es. Y lo que me voy a encontrar es un espaciocito acá pequeño, pero muy útil, donde yo lo que hice fue, cogí esta información que tengo acá, que yo me la saqué literalmente de otra parte, pero no tengo ni citas ni referencias, y yo quiero someter a prueba esta herramienta. La pongo acá y le voy a decir que me verifique el contenido duplicado. Él va a hacer la búsqueda en diferentes fuentes, y cuando yo bajo acá, me está diciendo que este es mi resultado y dice, vean, lo que usted acaba de meter ahí es 0% único. Literalmente nos está diciendo, usted eso lo sacó de alguna parte. Eran 558 caracteres, 91 palabras y de todo eso nada era suyo.
0 frases únicas. Es más, la herramienta me va a decir de dónde probablemente fue que saqué eso, inclusive con un ejemplo específico de ese sitio de donde yo obtuve esa información. Ya a este nivel se están haciendo las valoraciones de lo que yo estoy creando. A este nivel estamos llegando. Esta es una herramienta. Otra herramienta que quiero compartirles acá es esta que se llama Plagium. Esta herramienta es un poco más organizada desde la parte visual. Acá si la tengo abierta, es esta, Plagium. Y literalmente yo también coloco esa información. Hagamos el ejemplo. Vamos a colocar acá, copiar. Y me voy y lo coloco. Esto me da hasta 1000 caracteres para poder trabajar. Y le digo que me haga una búsqueda rápida de qué va a ocurrir con esta parte de las coincidencias. A ver qué me dice esta herramienta. Recuerden esos porcentajes importantes que yo les decía que teníamos que mirar. 20% puede ser un nivel de coincidencia más o menos aceptable. Y vea lo que me está diciendo, dice acá, semejanza. El 100% de lo que usted me escribió está en otra parte. Y lo verificaron. Y vean, donde aparece 100% es que 0% de lo que nosotros colocamos ahí era único, fue plagiado totalmente. Es una forma de irme dando cuenta cómo estoy construyendo lo que estoy tratando de construir. En el ámbito académico, en las universidades no se utiliza normalmente esto, sino que se utilizan programas como Turnitin, herramienta mucho más poderosa porque inclusive detecta el cambio de idioma en algunas situaciones. Además detecta si se hicieron cambios de sinónimos, tratando de aproximarse más. Esta herramienta no viene para uso abierto, viene más para uso de una universidad o de una revista que quiere evaluar ese contenido que estamos tratando de llevar a ese proceso de publicación. La gestión bibliográfica entonces va a ser muy importante porque yo no debo presentar esto así. Yo debo presentarlo realmente con citas, que es lo que va al final de los párrafos, si corresponde, y con referencias, que es lo que iría al final. Ok, entonces, esa gestión bibliográfica me permite generar todas las fuentes bibliográficas en documentos. Me ordena de forma más práctica la información, puedo contar en tiempo real con esas referencias y obviamente no solo lo tengo ahí, sino que las puedo capturar y optimizar el proceso. ¿Qué programas están diseñados para hacer eso? Encontramos muchos. Zotero, EndNote, Mendeley. Hay bastantes versiones. Yo aquí les voy a hablar de la posibilidad de utilizar Zotero. Probablemente Mendeley sea otras que han escuchado ustedes. Y probablemente por encima de ellas está una que se llama EndNote, que le pertenece a un conglomerado que se llama Thomson Reuters. Bueno, de hecho este conglomerado migró a algo que se llama Clarivate Analytics. Y lo que ocurre es que estos programas, tanto EndNote como Mendeley, tienen versiones pagas muy interesantes, mientras que Zotero se hizo abierta precisamente para no limitar el fenómeno del desarrollo del conocimiento. Por eso quiero hablarles acá de Zotero. Vuelvo y les repito, no es la única herramienta, pero nos brinda muchísimas posibilidades interesantes. ¿Dónde me encuentro yo con esa herramienta? Lo único que tengo que hacer es colocar en mi navegador Zotero y él me va a llevar a esta página. Y vea qué interesante porque esto ha evolucionado, ya va en la versión 5.0. Y me dice, lo que está usted tratando de hacer acá es un asistente personal de investigación. Me voy a descargar el programa que además está disponible para Mac, para Windows y para los que les guste Linux. Interesantísimo lo que yo podría hacer acá. Le digo descargar y me vaya a esta página donde yo me descargo el programa para mi PC, aquí. Y cuando me descargo este programa, aquí lo tengo, esto es lo que me va a encontrar. Bueno, realmente si ustedes lo van a hacer por primera vez, esto no va a tener nada de estas carpetas que están viendo aquí hacia el lado izquierdo. Van a ver aquí un lienzo en blanco donde vamos a trabajar. Ese es este programa. ¿Listo? Si lo están haciendo desde un Mac, aquí les va a salir Zotero para Mac. Lo descargan e instalan sin ningún problema. Y lo otro importante es que tenemos un conector.
¿Por qué es importante este conector? Porque cuando yo estoy navegando necesito algo que me pase la información desde el navegador al programa de escritorio. Y es supremamente fácil. Entonces, descargo, instalo y aquí simplemente lo voy a instalar dándole clic. Yo le recomendaría en este punto para que un elemento importante, y es que quiero que si por algún motivo ustedes quisieran salvaguardar la información que están haciendo, esto nos va a dar la oportunidad de hacer un registro gratuito y les va a dar una muy buena capacidad de almacenamiento en la nube. ¿Listo? Los invito a que hagan esta parte por registro. Obviamente yo tengo también mi cuenta y yo podría ingresar y van a ver la cantidad de cosas importantes que yo tengo ahí. Bueno, esperemos a que cargue un poquito y vea todo lo que yo puedo tener acá. Y él me va a guardar esa información en la nube, de tal manera que si por algún motivo yo pierdo el computador, se me daña, me toca formatearlo, eliminar esto, luego lo único que tengo que hacer es volver a instalar el programa y él me va a llamar toda la información desde la red y yo no voy a perder mi trabajo. ¿Listo? Voy a volver acá. Bueno, de hecho lo que voy a hacer es que voy a salirme para mostrarles qué ocurre. Yo ya descargué el programa. Hay cientos de tutoriales relacionados con esto. Es supremamente sencillo de manejar. Y aquí tengo mi programa. Tengo mi primera carpeta. La puse capacitación por lo que estamos haciendo. Y es realmente muy fácil de manejar este entorno. Yo además ya tengo el otro programa que me está conectando el navegador. ¿Cómo lo sé? Me voy para los artículos que al principio les había dicho que me servían. Vean este. Ah, claro, ¿cómo sé que él me capturó la información? Porque cuando voy a la barra superior, me voy a encontrar aquí una hojita en blanco que sabe que lo que estoy mirando es un artículo y le doy clic. Ya tengo mi primer artículo. Voy a ir al otro artículo que vea abierto a propósito. Busco de nuevo en la parte superior esa hojita y él siempre me va a llevar la información. Pues si le doy varios clics, obviamente él me va a volver a llevar lo mismo y además me va a capturar el PDF de manera automática. Me voy para mi Zotero y vean que ya tengo estos primeros dos, me los capturo automáticamente. Pero voy a buscar otros, ya había abierto por acá otro. Vea qué interesante este. Ah, sí, además aquí tengo este link y lo abrí. Y así sucesivamente. Yo voy por las bases de datos, los directorios, los repositorios, abro la información, le doy clic, él me la va a capturar y cuando me voy para Zotero, me estoy encontrando entonces que ya tengo acá lo que necesito para realmente hacer la citación y las referencias como deben ser. En mi Word, además, tengo la posibilidad de integrarme a Zotero. Vean que en la parte superior, aquí archivo, inicio, me voy, me corro y aquí tengo Zotero, porque necesito conectar esa información. Vamos a ver cómo funciona. Este primer párrafo fue del primer artículo, esto del segundo y este del tercero. Lo único que tengo que hacer es irme hasta el final, abrir un pequeño espacio, luego decirle desde el mismo Word que voy a agregar una cita y la primera vez me va a abrir esta pantalla y es muy importante porque el programa me va a decir, ¿usted cómo quiere hacer sus citas? Su estilo de cita. Vancouver, que es el que utilizamos en el campo biomédico, o van a encontrarse otro. APA. Vamos a utilizar Vancouver. Señalo. Ok. Listo. Me aparece esta barra. Si yo conozco cuál es el artículo que quiero meter, pues lo escribo acá. Yo no me aprendo normalmente toda esa información, entonces le digo vista clásica, me va a mostrar el contenido que yo necesito, señalo el artículo y le digo ok. Y él automáticamente me coloca porque es el primero. Sé que lo hizo porque si me paro ahí me lo resalta. Me voy para el segundo párrafo, abro un espacio, lo mismo, agrego la cita. Vean que ya no aparece ese pantallazo porque solo lo hacía una vez. Vista clásica. Y luego señalo el segundo. Ok, perfecto. Ahora me voy para este último. También le doy un espacio para meter la cita. Vista clásica. Señalo el tercero y le digo ok. Perfecto. Ya tengo mis citas. Me voy para la parte de las referencias. Aquí se coloca referencias, bibliografía o literatura citada. Depende de qué me diga la publicación en la que yo quiera trabajar. Me paro acá y lo único que voy a hacer ya no es utilizar citas, sino que le digo, por favor, ingréseme la bibliografía.
y automáticamente aparece con toda la normativa actualizada, en este caso, Vancouver. ¿Qué ventajas tengo cuando utilizo este tipo de integración, estos programas de gestión bibliográfica? Pues uno, que es de código abierto, yo lo puedo utilizar sin ningún problema y es compatible con Word. Y lo otro es que me va a permitir hacer lo siguiente. Esto lo voy a presentar, ya sea en mi universidad, quiero llevarlo a una revista, lo revisan y dicen, vea, le quedó súper bien. Lo único es que realmente no lo puede entregar acá, Vancouver, sino que aquí lo entregas como APA. Pues resulta que si esto lo hicieron a mano, es decir, manualmente, les va a tocar ir uno por uno a cambiarlo. Pues como esto lo hicimos aquí automatizado a través de Zotero, lo único que tienen que hacer es ir acá donde dice preferencias del documento y ya no señalar Vancouver, sino que van y buscan APA. Si es el caso, le dicen OK y él automáticamente va a cambiar al estilo APA actualizado y automáticamente abajo lo va a cambiar también en orden de lista, perdón, en orden alfabético de acuerdo a cómo es el estilo APA. Bueno, es que no era APA, era Vancouver. Pues no hay problema, vean, solamente hacemos el clic acá, buscamos de nuevo Vancouver y le decimos OK. Perfecto. Ya tengo entonces mi estilo de trabajo. ¿Qué provecho podemos sacar además del programa? ¿Qué otro tipo de provecho? Podemos trabajar también en lo siguiente. Voy a suponer que este párrafo de acá, lo estoy separando simplemente como mostrarles cómo funciona. Este párrafo que hice no correspondía solo a una referencia. De hecho, resulta que esto lo saqué tanto de la 1 como de la 2, inclusive de más. Simplemente me paro ahí, puedo hacer ese tipo de cosas y a eso se le llama referencias o fuentes múltiples, no lo vamos a encontrar frecuentemente. Agregar cita, vista clásica, pero ya no utilizo señalarlos directamente, sino que abajo dice fuentes múltiples, lo señalo, luego me voy a parar acá e ingreso los que necesito relacionados con ese párrafo. Le digo OK, y él automáticamente me hace el proceso. Obviamente, como no tengo más referencias, pues no va a cambiar esto acá. Pero si tuviera que meter, por ejemplo, acá una tercera y cuarta referencia, pues obviamente me va a construir de manera adecuada esto. ¿Qué ventajas tiene Zotero? Zotero me va a capturar en función de lo que yo le estoy mostrando. Me voy a ir y voy a buscar un recurso en la red, que es YouTube, porque resulta que hay una conferencia de un premio Nobel y solo aparece en YouTube. ¿Listo? Entonces voy a buscar aquí dolor manejo, por ejemplo. Listo. Voy a suponer que esta persona que está acá es el premio Nobel de Medicina y me está dando una conferencia única que solo pudo ser grabada en YouTube y para mí es crítica para ese trabajo, pero solamente es esa, es una. Voy a abrirla. ¿Listo? Aquí se me abre entonces. Yo busco de nuevo en la barra superior, aparece ya una hojita gris, no me sirve esta. Realmente lo que yo tengo que decir, el programa inicialmente queda como un poco desorientado porque no entiende, porque pasamos del ámbito académico a unos videos. Venga, ¿y por qué están haciendo eso? Simplemente le vamos a dar un refresh, o cargamos de nuevo la página y ustedes se van a dar cuenta que él ya efectivamente entiende que lo que estamos mostrando ahí es un video porque sale una cámara. Le damos clic, él lo va a llevar a la carpeta que yo creé en el programa y de nuevo lo que yo puedo hacer es simplemente venir acá, por ejemplo, voy a borrar esta referencia y voy a ingresarla como si fuera una referencia que necesitara. La señalo, le digo OK y vea que me aparece. Listo, ahora va a mirar, sí, es que yo también puedo hacer citas de videos. Claro, lo que pasa es que ustedes no van a hacer un trabajo fundamentado en YouTube, pero puede ser que tengan la necesidad de que un video específicamente se pueda incluir. ¿Listo? Otras maneras que tenemos de aprovechar este programa es que yo puedo buscar un libro de referencia y lo vamos a hacer a través de Google Books, que es el repositorio más grande de libros en formato digital,
No quiere decir que los pueden descargar de acá. Voy a buscar cualquiera del tema de farmacología. Aquí me disculpan que me vaya tanto a este ámbito, pero bueno, voy a suponer que este es el que me interesa. Y simplemente demostrándoles. Y me abre aquí, sí, es que esto es un libro de farmacología. De este libro yo obtuve muchísimas cosas. Si se fijan de nuevo en la navegación que yo obtengo, el programa ya me obtiene un libro, porque él está reconociendo que eso ya no es ni un artículo ni un video, sino que es un libro. Yo le doy clic, él me lo va a llevar y de nuevo lo que yo puedo hacer es que puedo referenciar. En este caso voy a borrar este 2. Vamos a meter ahí la referencia. Farmacología, le digo OK y miremos cómo la llevo acá. Listo. Y ahí tengo yo mi formato también. Y lo puedo interconvertir en las diferentes maneras. Esto me va a ahorrar muchísimo tiempo, me va a permitir hacer las cosas de una manera más ordenada y sobre todo me va a garantizar que yo estoy siguiendo los elementos técnicos. Ok, y hasta acá entonces los voy a acompañar, no sin antes decirles, uno, que este proceso arranca por, primero, piensen en qué tema. Organicen su tema a través de una estrategia, les propuse la estrategia PICO. Obtengan unas palabras que van a llevar a un navegador, pero ese navegador no puede ser cualquiera, debe ser una fuente confiable. Base de datos, directorio, repositorio. Con los artículos o la información que obtengan ahí, empiezan a construir algo. Y para poder incluirlo, por favor utilicen la ruta que los puede optimizar. Pueden hacerlo manualmente, podrían hacerlo de hecho manualmente, pero esto es una ruta que los va a llevar a obtener realmente un beneficio. Van a tener una mejor estructura dentro de su proceso para la creación, en este caso de un elemento académico, ya sea una revisión de tema, ya sea un artículo original, pero los va a llevar por una mejor ruta. Y esto obviamente en el proceso luego de publicación va a ser mucho mejor valorado. Muchísimas gracias por haberme colocado cuidado todo este rato. Espero de corazón que les haya servido esta información que traté de compartirles y que quiero realmente que les pueda servir de algo para todo este proceso que están tratando de arrancar.